Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En primer lugar, quería agradeceros la acogida que ha tenido el resto de los vídeos y las publicaciones tanto en Instagram como en LinkedIn y en Twitter. Hoy, con mucho calor, como podréis observar, vamos a hablar en un nuevo vídeo sobre la manipulación de ciertas cuestiones en el conflicto entre Israel y Palestina. Para ello veremos, en primer lugar, la diferencia entre uno de los temas que suscita mucha controversia y mucha manipulación. La cuestión de qué es un grupo terrorista o qué es un grupo armado. En segundo lugar, aplicaremos este tema, una vez lo hayamos definido, al conflicto entre Israel y Palestina. En tercer lugar, hablaremos de la cuestión de los crímenes de guerra. ¿Hay crímenes de guerra en Israel y Palestina? Veremos sobre todo, como en el primer caso, la definición de un crimen de guerra y, en cuarto lugar, veremos la cuestión de los crímenes de guerra en Israel y en Palestina. Os dejaré todos los links a las fuentes que he utilizado en el primer comentario de este vídeo para que después, si lo queréis, me podáis escribir, podéis dejar un comentario y yo contestaros. Bien, en primer lugar, vamos al tema. ¿Qué es un grupo terrorista o qué es un grupo de resistencia? Como sabéis, en el conflicto entre Israel y Palestina, estas cuestiones han suscitado mucha controversia. ¿Por qué? Porque en función del periódico que veamos, del medio de televisión que veamos o del canal de radio que podamos escuchar, ciertas cuestiones, ciertos casos se califican como como acto terrorista o como acto de resistencia. Para ello, lo que siempre tenemos que hacer es irnos a las personas que más saben sobre esto, ¿no? Para definirlo. Yo me he ido a un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos en el cual se hace alusión a la diferencia entre una y otra cuestión. En este informe, en lo que se nos dice es que el tema del terrorismo y de la resistencia suscita mucha controversia, es decir, que cuando hay casos de ocupación de un territorio, como es el caso de Israel en Palestina, es decir, Israel en la actualidad está ocupando territorios que no debería ocupar, ¿no?, con estos asentamientos, y lo que suscita es la emergencia de grupos de resistencia. Bien, esto lo podemos ver también en otros conflictos. Lo que sucede es que hay ciertos actos que se pueden calificar como actos de resistencia, como actos de terrorismo. Este informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el cual os voy a dejar en los links, nos dice que dependiendo del color político, de la conexión con estos grupos que sufren esa ocupación, pues claro, si uno es más proclive a apoyarles, si uno es más pro estos grupos, tenderá a calificar todos esos actos como actos de resistencia, hablando en términos generales. Por el contrario, si uno es más crítico, si uno no apoya esa resistencia, tenderá a calificar mucho más, siempre hablo en términos generales, esos actos como actos de terrorismo, como un término peyorativo, para denostarlo. Lo vemos lo mismo en ese sentido con el tema de las religiones, en cuanto al término secta, ¿de acuerdo? En la actualidad y también en el pasado, diversas confesiones aplicaban a otras la categoría de secta para denostarlas. Y también en la actualidad. En algunos casos, no me voy a meter en ese término, pero sí que tiene un componente sectario, ¿no? En otros, sin embargo, lo que se hacía era que con ese término se atribuía una connotación despectiva, peyorativa y sin autoridad para ese grupo. ¿Bien? Vamos con el tema de lo que constituiría un acto terrorista, ¿no? En este sentido, no hay una definición unánime, pero sí, en la Asamblea de las Naciones Unidas, gracias al derecho internacional, que podemos ver, por ejemplo, que está regulado en el Convenio de Ginebra y en sus anexos, ¿no? En el Convenio de Ginebra, en el 49, en los anexos en los años 77, ¿de acuerdo? Los dos añadidos a este convenio. Tenemos, ¿de acuerdo?, alguna definición realizada, pues alguna asamblea, ¿no?, paralela de la ONU, que os pasaré, que se puede
aplicar este derecho internacional y que es aceptada, ¿de acuerdo? Esta definición de acto terrorista, que os pasaré, básicamente lo que dice que un acto terrorista es el que se comete contra la población civil, ¿de acuerdo? Y contra una población que no tiene implicación directa en la ocupación, en los enfrentamientos de ese conflicto, ¿vale? Y por supuesto es cualquier acto que tenga como por objetivo el hecho de pues, infligir una lesión, infligir la muerte, ¿de acuerdo? Ese sería el tipo de acto que podemos calificar como un acto terrorista, ¿vale? Un acto que tenga esas peculiaridades, ¿vale? En este sentido, la clave, ¿de acuerdo?, sería que mientras ese acto terrorista, pues, se intente obligar a esa parte de pues, una organización internacional o a un Estado a llevar unas acciones concretas. Pero creo que los elementos clave de la definición de un acto terrorista son esos tres. Primero, intentar causar la muerte o lesión grave a un civil. Segundo, que esa persona o civil o esa otra persona no participe directamente en ese conflicto, ¿de acuerdo? Y tercero, que con ese acto se espere que haya un cambio de postura en ese conflicto, ¿vale? Esa sería la definición de acto terrorista, ¿vale? Bien, en este sentido, vamos al caso de Israel y de Palestina. Si lo recordáis, en abril, a principios de abril de este año, dos hermanas, Maya y Rina israelo-británicas, fueron asesinadas, víctimas mortales de un tiroteo que se produjo en el norte de Cisjordania. Y pocos días después falleció también su madre, ¿de acuerdo? Que en principio pues estaba, gravemente herida. Las personas que acabaron con la vida de estas tres mujeres fueron después abatidas por el ejército de Israel en mayo de este año, ¿de acuerdo? Y se confirmó que esas personas eran de Hamás, tanto por Israel como por el propio Hamás, y que estas tres personas habían tenido una implicación en este conflicto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que eran las que habían matado a estas chicas, ¿de acuerdo? A estas dos chicas y a esta mujer. En este sentido, claro, teniendo en cuenta que personas de un grupo como el de Hamás, con el objetivo de que Israel pare ciertos actos, ¿no?, llevaron a cabo este asesinato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto se califica como un acto de resistencia o como un acto de terrorismo? Pues bien, la cuestión es muy sencilla. ¿Tenían las hermanas y la madre una implicación con el conflicto? No. ¿De acuerdo? No tenían ninguna participación directa en esta cuestión. Por tanto, como es un acto cometido con el objetivo de provocar lesiones graves o la muerte a personas, en este caso eran civiles, pero podrían haber sido también personas militares que no tenían una participación directa en este conflicto, y con el objetivo de que haya un cambio en la situación en Israel, lo podemos calificar como acto terrorista, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que en este sentido hay mucha manipulación, ¿de acuerdo? Y no solo en Palestina o en Israel con estos actos, también en España, también en Europa y en Estados Unidos. Un diario, el cual, si estáis interesados, puedo pasaros las dos noticias, de Palestina, en cuanto a este acto, pues para que veáis cómo se manipula a veces la información, hizo diversas cosas, ¿no? En dos artículos. En primer lugar, en un artículo publicado el mismo día del asesinato de las hermanas, lo que hizo fue no referirse a ellas, es decir, es algo que es muy común en estos conflictos, no personalizó su identidad, no dijo su nombre y apellidos, no puso una foto de quiénes eran, de acuerdo a una cierta deshumanización, las calificó como colonas. En cuanto a la noticia del acto, dijo, Israel dice que han matado a tal, o sea, como no han matado a, ¿de acuerdo? Y en este sentido, también lo más importante es que después, en otro artículo que se hizo cuando se habló del funeral de las tres mujeres, impartido por el padre, un rabino, lo que se hizo fue como una especie de justificación de su participación en el conflicto, ojo, no de las mujeres, sino del padre, diciendo, bueno, en este artículo el padre estaba criticando la cuestión en Palestina,
y la pregunta que se le hace al padre es, bueno, este señor, en vez de preguntarse por qué pasan estas cosas en Palestina, debería preguntarse por qué las trae a un territorio que es ocupado, ¿no? En cualquier caso, bueno, para empezar, esto es un argumento machista, ¿no? Porque, bueno, en este sentido, asume sin ningún tipo de crítica, sin conocimiento de esa familia, que la mujer no tuvo ningún tipo de decisión en esta cuestión, ¿no? Y, en segundo lugar, es decir, las personas que fueron asesinadas no fue ni en cuestión el propio rabino, ¿no? Incluso si te tomásemos ese argumento, sino que fueron las dos niñas y su madre. ¿Bien? Por lo tanto, ojo con, en función de qué diario veamos, ya digo, esta manipulación, y tengo muchísimo respeto, por supuesto, por todos los diarios en Palestina, en Israel, ¿no? Al fin y al cabo, pero hay manipulación en ambos lados y hay que tener mucho cuidado con esto para ver si esto es de una forma u otra, qué término se califica y qué no, porque a veces esto parece legitimar ciertas causas, ciertos actos que bajo ningún concepto se pueden legitimar. Bien, vamos ahora al caso al tema de los crímenes de guerra. ¿Qué es un crimen de guerra? Bien, pues un crimen de guerra es un acto, ¿de acuerdo?, que también viola las infracciones que están en el derecho internacional humanitario. Un acto que se hace en un conflicto armado y que puede hacerse, ¿de acuerdo?, contra, pues, civiles, o malos tratos a prisioneros o un genocidio, ¿no? Por ejemplo, el genocidio armenio o el del Holocausto, ¿vale? En la actualidad, muchos de los países de las Naciones Unidas, bueno, pues se adhieren a estos protocolos de derecho humanitario, ¿de acuerdo?, a la Convención de Ginebra, pero no a estos protocolos, a estos añadidos adicionales de 1977, que especifican más las cuestiones de estos crímenes de guerra. ¿Qué países, de acuerdo, que participan en conflictos armados no se adhieren a estos protocolos adicionales? Pues, por ejemplo, Estados Unidos, Irán, Irak, India, Pakistán e Israel, ¿vale? Bien, aparte, en ese sentido, inicios de este siglo, en 2002, en el 1 de junio concretamente, entró en vigor la Corte Penal Internacional, es la que, no es que entrase en vigor, sino es que en este momento, con un tratado con sede en La Haya, bueno, pues lo que hizo es que entra en funcionamiento para dedicarse a castigar estos crímenes. Y hay países que continuamente han criticado las funciones de este tribunal, como pueden ser Estados Unidos, China, Rusia e Israel, ¿vale? Bien, vamos a la cuestión de los crímenes de guerra en Israel. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en primer lugar, hace 2 años, en abril de 2021, cuando también Benjamín Netanyahu era presidente de Israel, ¿no?, el primer ministro, perdón, él negó colaborar, ¿de acuerdo?, con la Corte Penal, el Tribunal Penal Internacional, negó, su jurisdicción, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Que en mayo de 2021, cuando hubo una situación de conflicto muy grande con Palestina, concretamente con Gaza, bombardeos desde Gaza hasta Israel, ¿de acuerdo? Pues Israel también bombardeó Gaza, ¿y qué es lo que sucedió? Que 60 niños murieron, ¿de acuerdo? 60 niños murieron. En aquel momento, las Naciones Unidas puso una investigación de si esto era un crimen de guerra o no. ¿Por qué? Por la muerte de estos civiles, de estos niños, porque se habían atacado infraestructuras como, por ejemplo, escuelas, carreteras, ¿de acuerdo?, y otros asentamientos, otros enclaves de carácter civil. Entonces se realizó una investigación, ¿vale?, con la cual Israel no quiso colaborar, ¿de acuerdo?, en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? Que es cierto que en Gaza, estos grupos, algunos de ellos, no algunos grupos, por ejemplo, terroristas, pues han utilizado escudos humanos. Y esto se ha también criticado por las Naciones Unidas, ¿de acuerdo?, y se ha reconocido por la sociedad internacional. ¿Qué es lo que sucede? Que las acciones de una parte, dicho por las Naciones Unidas, no absuelven a las obligaciones de la otra con el derecho humanitario. Es decir, esto no quiere decir que pese a que haya escudos humanos, esto, no en todos los casos, pero en algunos sí, absuelva a Israel de lo que ha hecho con estos niños. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Por tanto, esta cuestión se tiene que investigar también mucho más, ¿de acuerdo?, para ver, en ese sentido, la cuestión de los crímenes de guerra y, por supuesto, el hecho de los niños que perecen injustamente en Gaza y otras
personas de carácter civil. Bien. Israel, al igual que ciertos periódicos, no Israel, ciertos medios israelíes, al igual que ciertos medios palestinos con el tema del terrorismo, pues estos medios israelíes, cuando suceden estas cosas con los niños, hacen lo mismo, es decir, deshumanizan al civil. ¿Cómo? Tampoco poniendo una foto de esa persona, pues, por supuesto, de su fallecimiento, tampoco hablando de su nombre, quién era, su nombre y apellidos, sino hablándolo de forma general. Y otro medio israelí, ¿de acuerdo?, el cual también os puedo pasar si lo necesitáis, ¿no?, si me escribís algún comentario, a este respecto, cuando, por ejemplo, con el tema de los bombardeos en Gaza, publicó una noticia en la cual, en vez de criticar las actuaciones del gobierno israelí, ¿qué es lo que dijo? Que la ONU debería dedicarse más a solucionar, es decir, o elaborar un plan a largo plazo, que criticar las actuaciones del ejército israelí. Lo cual, pues bueno, sí, debería dedicarse también a ayudar al otro, pero por supuesto no puede dejar pasar por alto estas situaciones. Bien, con esto espero haberos podido ayudar un poco a desentrañar ciertos elementos de manipulación que se producen en ambos lados, tanto en Palestina como en Israel en ciertas cuestiones. Tened mucho cuidado cuando veáis un acontecimiento en este territorio, id a la fuente, consultarlo en diversas fuentes, ver cuando se utiliza un término como terrorismo, crimen de guerra, grupo armado, etc. Analizad en frío ese testimonio, contrastarlo con la definición que más o menos está académicamente aceptada y así os podréis crear una imagen completa de esta cuestión. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme vuestras críticas, comentarios, sugerencias, podemos iniciar cualquier discusión, preguntarme cualquier tipo de cosa, toda la información os la dejaré y os espero nuevamente la próxima semana con otro nuevo vídeo en este canal. Muchas gracias.